Compatriotas, quiero recoger al cierre de esta reflexión 3 párrafos de esa carta que, habiendo sido escrita por Vivienne Rivera Allen, mi madre, hago mía como homenaje a las generaciones presentes y a tantas otras que todavía están por venir. Dijo la maestra: la vida me ha enseñado que la mejor prédica es el ejemplo. La verdad tiene muchas verdades, porque en su búsqueda se pueden recorrer muchos caminos, pero esa diversidad no desorienta cuando se hace acompañar de la consecuencia, de la sinceridad. No es sabio quien habla con palabras de conocimiento, sino quien puede reflejarlas con acciones en su propia existencia. La inspiración siempre eleva, pero solo el ejemplo vivifica. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del canal UCR y del Centro de Investigación en Estudios Políticos de esta Casa de Estudios. En estos días se ha hecho por diferentes medios de comunicación un balance sobre el primer año de gobierno. En Sobre la Mesa quisimos hacer algo distinto. Hoy contamos con la presencia del presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, y precisamente lo que queremos analizar hoy es las perspectivas a futuro. ¿Cómo vemos este segundo año de gobierno, más allá de lo que ya ha pasado? Así que muchísimas gracias, don Luis Guillermo, por estar aquí, su casa. Muy buenas noches, muchas gracias por tenerme. Un gran gusto estar con nuestras y nuestros televidentes. Estamos en vísperas de la celebración de ese primer año de gobierno y tener la posibilidad de encontrarme con ustedes en mi casa, que es la Universidad de Costa Rica, me emociona mucho y les doy las gracias por ello. Gracias. Bueno, y como es de costumbre, me acompaña en el programa mi compañero poeta y politólogo Daniel Matul. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás, Marcela? Y don Luis Guillermo, bienvenido a, como lo dijo Marcela, a su casa. Es una alegría tenerlo aquí, a quien fuera profesor de muchos y muchas de nosotros y de las personas que también nos ven allá en sus casas. Hoy, como lo dijo Marcela, queremos hacer un análisis de las perspectivas una vez pasado estos primeros 12 meses de gobierno, las perspectivas de cómo abordar y cómo visualizar un segundo año de gobierno de don Luis Guillermo. Y quisiera iniciar haciéndole la siguiente pregunta, don Luis. En el Principito, en una parte del Principito, dice lo siguiente: te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey al Principito. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros o a las otras. Si consigues juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. A nosotros nos gustaría hoy, como usted lo dijo en la carta que leyó de su madre, escuchar su verdad, de las múltiples verdades que hemos escuchado hoy. La verdad del presidente, hablándole a la gente que hoy nos ve. Bueno, mire, es un inicio muy auspicioso de este programa. Durante mi discurso a la Asamblea Legislativa sobre el Estado de la Nación, el 1 de mayo, señalé, Daniel, Marcela, amigas, amigos, que era muy importante la autocrítica, que teníamos que acometer el trabajo político sin perder de vista que también se falla en política, que también se cometen errores. Hice algunos señalamientos bastante críticos. En materia económica dije que no era suficiente lo que habíamos hecho pese a la estabilidad que mostraban los indicadores macroeconómicos, y también dije que en algunos temas como el de la Caja del Seguro Social había que ser muy exigentes, muy rigurosos, porque no se podía permitir que siguieran pasando un año después de haber iniciado esta nueva administración el tipo de fenómenos que habían precedido a este gobierno y que estaban generando muerte en muchas personas simplemente por desidia o por razones que no han sido suficientemente explicadas o adecuadamente explicadas por la administración de la Caja, tanto su jerarquía superior como por su junta directiva. Yo creo que este es un primer año de un gobierno de 4 años. Hoy un matutino decía, citándome, que me daba un poquito más de un 7. Bueno, el 70% del trabajo de un gobierno o de un estudiante, en el caso de un examen, es una cantidad considerable de logros, ¿verdad? Yo siento que no
No hemos sido un gobierno perfecto, obviamente, no puede serlo, somos un gobierno de seres humanos. Y lo que se ha señalado reiteradamente es que los cambios no se miran, los cambios que prometimos todavía no parecieran ser comprendidos, palpados por la ciudadanía. Y yo he señalado frente a ese fenómeno que estarán perfectamente claros a medida que el gobierno avance, pero que encontramos un lote encharralado, fue una finca encharralada, fue como la describí en el mensaje de los 100 días a la nación. Y eso significa que efectivamente ha habido muchas resistencias por vencer. Eso además de nuestros propios errores y la curva de aprendizaje normal que un gobierno tiene, y más todavía cuando ese gobierno es de un partido que nunca ha estado en el poder ejecutivo. Es decir, hubo un proceso de acomodo que también nos tomó algunos meses. Pero tomando en cuenta eso, es decir, la curva de aprendizaje, más la resistencia feroz que hemos encontrado de sectores interesados en que aquí no pase nada, ¿verdad? Y que este gobierno incluso fracase en aras de preservar esos intereses que durante tantas décadas han tenido, más las circunstancias difíciles en que hemos encontrado la administración, desde malas prácticas que hacen muy difícil la reforma, hasta la verdad, entuertos de orden legal y normativo que se han ido sumando y que ahora amarran a la administración. A pesar de todo eso, haber llegado hasta el final de este primer gobierno con una economía estable, con un movimiento social tranquilo, con muy poca violencia y muy poca conflictividad en la calle, gracias al entendimiento de los sectores populares de que teniendo reivindicaciones legítimas es necesario acometerlas poco a poco. Y con un gobierno que no ha sido acusado en un año de estar en la función pública, de actos de corrupción, a mí me parece que tengo que mostrarme satisfecho, a pesar de que, lo repito, el gobierno todavía tiene que hacer las cosas mejor. Don Luis, y ya ha pasado todo esto que usted nos explicaba, ¿cómo vislumbra el inicio de este segundo año? Bien, alguna gente me decía, pero ¿cómo bien? Si tenés el directorio de la Asamblea Legislativa en contra. Bueno, primero, lo decíamos tantas veces en clase, ¿verdad? La política es el arte o la ciencia de lo real. La conformación de la Asamblea Legislativa es tal que hoy la realidad lleva a un directorio de oposición. En su momento también ocurrió en la administración de doña Laura Chinchilla con el PAC y un grupo de partidos que conformaron en ese momento la llamada Alianza por Costa Rica. Y esta circunstancia tiene una ventaja, y es que nos vuelve corresponsables de la gestión de gobierno. No es que en el año anterior fuese más fácil con un directorio llamado de gobierno, que no lo era tanto, no solo por las discrepancias que había en el directorio, sino también por las fuerzas que se movían en los partidos, incluidos los partidos cercanos al gobierno en ese momento. Y por lo tanto, yo diría que entramos en un momento de oportunidades para hacer las cosas mejor. El próximo lunes voy a tener un desayuno con las jefaturas de fracción de todos los partidos en la Asamblea Legislativa para expresarles lo que ya he señalado, y es que tengo la mejor voluntad para tener un diálogo abierto, franco, sobre la mesa, tanto en lo que corresponde a la agenda como lo que corresponde a los grandes temas, digamos, de mediano y largo plazo que el país debe tratar. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que estamos ya en algunos sectores de la vida nacional bastante más adelante de lo que estábamos hace un año. Estoy hablando, por ejemplo, de los programas sociales. Allí tenemos dos que a mí me parece que van a rendir frutos muy pronto: Puente al Desarrollo y Tejiendo Desarrollo, que son dos programas que van a perfilar mejor el trabajo. En este segundo año hemos comprometido al gobierno de llegarle a 27.400 personas en pobreza extrema, con los programas que antes quedaban muy dispersos en toda la administración e incluso favorecían a personas de mayor ingreso. Y después el tema de la obra pública, en donde yo espero que también se inicien varias obras muy importantes, entre otras la carretera Alajuela-San Ramón, que se ponga fin a este debate que espero sea recortado lo más posible sobre la Ruta 32, pero fundamentalmente que nos permita iniciar la inversión de cerca de $3.000 millones que creemos le podrían dar un significativo empuje
al crecimiento económico. Si eso lo lográramos, es decir, obra pública más el arranque muy fuerte de los programas sociales, creo que junto con el debate fiscal podríamos tener resultados muy positivos para el siguiente año, el año 2016. Don Luis, de cara al inicio de este segundo año de gobierno y aprovechando que hoy, además del análisis que queremos hacer con usted, el canal ha tenido y la Universidad de Costa Rica han tenido la deferencia de regalarnos media hora más. Vamos a estar conversando con don Luis Guillermo 1 hora y media de programa y nosotros queríamos empezar de cara a esto que usted señala de los retos que tiene el gobierno, empezar con la reorganización del equipo de gobierno. Es decir, entendemos que hay dos objetivos que usted va a perseguir en este segundo año. ¿Y cómo se prepara el equipo de gobierno? ¿Cuál es la reestructuración? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Se corrigieron los cambios que se solicitaban o se estaban previendo? ¿Cómo analiza usted, digamos, la reorganización de su equipo de trabajo? Bueno, yo creo que son, en realidad, estos dos grandes componentes, el social y el de infraestructuras, más uno que es de orden estructural, que es el fiscal. Es decir, nosotros este año, en el transcurso de este año, tenemos que aprobar un plan de fortalecimiento fiscal. Algunas personas dicen, quítele el eufemismo, diga que es un plan de impuestos. Me da lo mismo, la gente sabe exactamente a lo que me refiero. Nosotros no podemos seguir arrastrando el déficit que durante los últimos 8 años hemos tenido sobre nuestras espaldas. Hemos logrado contenerlo al 5.7% del PIB, cuando todo el mundo decía que íbamos a superar el 6% en este año que pasó. Eso se hizo solamente con recorte al gasto y con mejor recaudación. Fue un esfuerzo enorme del Ministerio de Hacienda, pero no da ya. Y señalaba el 1 de mayo a las señoras y señores diputados que hacemos un esfuerzo para encontrar un acuerdo que satisfaga la necesidad de nuevos recursos para la cosa pública, más educación pública, mejor salud pública, seguridad, vivienda, etcétera, infraestructuras, o vamos a tener una situación sumamente difícil en los próximos años, entre otras razones porque las calificadoras de riesgo, los bancos y las instituciones financieras internacionales van a castigar la incapacidad de la sociedad costarricense de ponerse de acuerdo sobre un plan de fortalecimiento fiscal. Ahora, evidentemente el tema del equipo de gobierno es muy importante. Es muy importante en varios sentidos, desde el punto de vista político, porque se necesita un equipo que trabaje no solamente muy bien, sino con mucha fuerza. Yo he dicho que en este segundo año de gobierno el verbo que debe dominar la acción del gobierno es hacer. No es analizar, no es hacer. Y eso significa que tenemos que tener un equipo muy bien aceitado, que funcione de manera muy armónica, que alinee las prioridades y que trabaje con un sentido muy unívoco en la tarea de gobierno. Yo estoy muy contento porque tenemos un ministro de la Presidencia respetado, un hombre que entra con mucha frescura a tomar el relevo de una persona que hizo una contribución extraordinaria al gobierno, que fue don Melvin Jiménez. Sergio Alfaro toma esa estafeta y lo veo con una gran capacidad de interlocución ante los más diversos sectores políticos y económicos del país y sociales. Tenemos un magnífico ministro de Comunicación, sin duda uno de los talones de Aquiles de mi gobierno durante el primer año. No tuvimos un ministro de Comunicación. Admito que mi renuencia a nombrarlo en un primer momento nos hizo pagar un precio importante porque no pudimos llegarle a la ciudadanía con suficiente información respecto de la forma como estábamos utilizando los recursos públicos. Y también pues afinar algunos sectores en donde el trabajo ahora será realizado de manera un poco más ordenada. Turismo es un caso muy particular. Anoche firmé un decreto devolviéndole a turismo la rectoría sobre este sector, que es un sector que está creciendo, que va a tener un impacto muy importante, especialmente fuera del área metropolitana.
Y así como eso, el MISIT, que ha sufrido, quizás el ministerio que ha sufrido una transformación más significativa desde el punto de vista de su organización interna. Tenemos un nuevo ministro y tenemos también un nuevo viceministro de Telecomunicaciones, que es un ámbito absolutamente fundamental y que también tendrá que ser resuelto o atendido en este segundo año de gobierno. Bien, don Luis, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa de esta hora y media que tenemos de conversación con don Luis Guillermo. Vamos a ir a la primera pausa. Por favor, escríbanos a las redes sociales, mándenos sus comentarios, háganos sus preguntas. Estamos aquí con el presidente Luis Guillermo Solís, conversando una hora y media para analizar cómo visualiza él su próximo segundo año. Ya volvemos. Gracias por continuar en el programa Sobre la Mesa, hoy colocando sobre el tema de discusión la capacidad y las perspectivas que tendrá el gobierno para hacer, como lo dijo ahora don Luis Guillermo. Pero no quisiera abordar esta pregunta que le vamos a hacer sin antes. Marcela nos dijo ahora en la pausa que tenía una pregunta para usted en relación con su equipo de gobierno. Sí. Don Luis Guillermo, y me va a entender ahora que le haga la pregunta, ha habido críticas en el sentido de que no hay tanta representación femenina en el gobierno, ¿verdad? Que en los puestos en realidad de designación no fue tanta la participación al inicio y que ahora con los cambios, 2 ministros que salieron ahora son ministros. ¿Cuál ha sido, digamos, la razón por la cual no tenemos tanta representación femenina en su gobierno? Bueno, mire, sobre ese tema yo no tengo mucho que ocultar. Yo soy padre de 4 hijas, soy un defensor convencido, no de la paridad, sino de la equidad de género. Hemos hecho el esfuerzo mayor para incorporar a compañeras y además jóvenes al gobierno. Este es el gobierno que ha tenido más jerarcas jóvenes en la historia contemporánea de Costa Rica. Y según los datos que me ha dado la ministra de la Condición de la Mujer, que es tan feminista como usted, sí, y que nos mantiene a todos muy alineados en esa lógica, en el balance entre ministras, ministros, viceministras y viceministros de Estado, la proporción es de 62% hombres, 38% mujeres. Eso significa que estamos cerca del 40% mínimo. Casi. Pero no es suficiente. Yo quiero ir a la paridad. Eso lo que significa es que todas las designaciones que se hagan de ahora en adelante en el nivel de gabinete, es decir, ministras o viceministras, tendrán que ser mujeres. Y esto se lo digo porque ha sido difícil. Uno piensa que las mujeres y los hombres están distribuidos en igual proporción en todas las especialidades, y eso no es así. Entonces, no siempre es sencillo. Y créame que en varias designaciones de hombres contemplé la posibilidad de nombrar mujeres y no se pudo, por distintas razones. También ha sido el caso en algunos temas de viceministerios y por lo tanto el déficit que deploro es un déficit que vamos a corregir, pero estamos muy cerca del 40, sí. Estamos un poquito más lejos del 50, que es a lo que aspiraría en todo caso. Don Luis Guillermo, retomando nuestra conversación, usted en el segmento anterior nos decía que el verbo que va a predominar en este segundo año es hacer. Hombres y mujeres con puestos de toma de decisión tienen que hacer, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué dificultades ha visto usted en este primer año, en esta evaluación, como decía el principito, de autovisualizarse y evaluarse sabiamente? ¿Cuáles son las dificultades que el presidencialismo tiene para hacer? Estructuralmente, ¿qué condiciones tiene esa figura presidencial que limita y estrecha la capacidad para que su equipo de gobierno pueda hacer? Bueno, hay un problema de naturaleza estructural e institucional, digamos. Nosotros tenemos una cultura burocrática en donde la ley, por su propio trasfondo, requiere de una precisión que a lo largo del tiempo se ha ido enmarañando hasta el punto en donde hoy, para hacer las cosas, se necesita superar una serie de escollos de orden legal que, de ser usados inadecuadamente, pueden generar o vicios de nulidad o facilitan
la acción de personajes que, utilizando los argumentos legales, se dedican sistemáticamente a impedir que las cosas avancen. Es decir, hay efectivamente una queja que es justificada de la ciudadanía de incapacidad del gobierno de hacer las cosas. Incapacidad pura, es decir, inoperancia. Pero también es cierto que muchas veces, aún con voluntad política y aún con capacidad técnica, las cosas no avanzan porque la ley impide que ello ocurra. Un caso absolutamente conocido es el de las licitaciones de obra pública, por ejemplo, en donde la capacidad que tienen los actores que están interesados en una carretera, en un puerto, de hacerlo o de impedir que otro lo haga, les permite utilizar la ley para detener estos procesos. Una segunda dificultad es que se piensa que en un régimen presidencialista el presidente manda mucho y no manda tanto. Es decir, hay una parte absolutamente fundamental del Estado, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad autónoma, es decir, el gobierno descentralizado, sobre el cual el Poder Ejecutivo tiene muy poca capacidad de incidir. Es decir, uno se encuentra, y no necesariamente las instituciones más grandes, que podrían darse el tupé, como algunas veces ha ocurrido, y no solamente en este gobierno, sino en anteriores, donde una institución le dice al presidente tururú y no le hace caso, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, el caso de Judesur, una junta bastante inoperante, dicho sea de paso, durante muchos años, de representantes municipales que deberían haber atendido los problemas del sur. Y me aprovecho para decir que solamente no lo hicieron, sino que se generaron ahí una serie de prácticas que hemos tenido que ver cómo intervenimos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ahí no podíamos hacer mayor cosa, tuvimos que usar un mecanismo rarísimo para lograr una intervención en esa instancia. ¿Qué tan frecuente, ahora que lo escucho, qué tan frecuente le sucede eso? Que se da una decisión, se da una orden y las instituciones dicen, aquí nada pasa. Bueno, hay un cierto fenómeno que se parece, digamos, a ese, que tiene que ver con ese otro tercer fenómeno que yo mencionaría, que es el de los llamados mandos medios, que son cuadros burocráticos que permanecen de administración en administración, que tienen, están nombrados en propiedad y que tienen no solamente una gran capacidad de decisión, sino también una gran capacidad de controlar información. Entonces, la información llega y simplemente se engaveta y nadie se dio cuenta de lo que pasó hasta que se vencieron los plazos, por ejemplo. Ese es un fenómeno también muy importante. Entonces, si usted va sumando, y también hay que decir que ha habido poca inocencia en muchas de las acciones que hemos encontrado, es decir, personajes que son nombrados el último día de gobierno, ¿verdad?, que representan al anterior régimen y que se quedan en puestos de propiedad o que regresan a sus puestos y se asientan y no hay posibilidad de moverlos porque tienen los derechos que consagran las leyes para que puedan seguir en donde están. Y entonces hay que establecer procedimientos sumamente engorrosos, incluso algunos de ellos que tienen que ver con acciones reñidas con la ley y con la normativa para lograr sacarlos de donde están. Entonces esa es una suma. Ahora, también es cierto, y yo quisiera traer a cuento este factor, especialmente siendo esta una universidad y teniendo a dos distinguidos, una distinguida y un distinguido politólogo en el programa, que ya el presidencialismo no va en este país, porque no solamente se le han quitado al presidente una gran cantidad de prerrogativas que en otro momento tuvo y se le han trasladado a la Asamblea Legislativa o que ahora la Sala Cuarta también tiene capacidad de incidir en ellas, sino porque se suma a un presidencialismo cada vez más débil una fragmentación cada vez más frecuente de los actores políticos que deberían o que en otro momento constituyeron el telón de fondo de ese presidencialismo, que son los partidos políticos y el bipartidismo casi perfecto que este país tuvo durante la llamada Segunda República, durante más de medio siglo. Esa combinación de factores, los estructurales e institucionales, los político-partidarios y los de la institucionalidad cada vez más difusa de la presidencia, creo que juntos explican en buena medida esas dificultades para hacer. Y desde el punto de vista presupuestario, porque también el mecanismo de presupuestación está, digamos, ya muy estructurado, o sea, ¿cuánto margen tiene la Presidencia de la República para poder trasladar recursos hacia los objetivos de gobierno? Bueno, ese es el otro tema. Evidentemente, claro, el factor financiero
es muy importante. No solamente en cuanto a que es muy limitado. Y cuando digo eso, alguna gente dirá, pero ¿cómo muy limitado? O sea, hay un montón de plata subejecutada, hay un montón de incapacidad para invertir los recursos que sí existen, y en algunos lugares eso es efectivamente cierto. Bueno, pero hay un problema de montos. Es decir, nosotros en estos momentos no tenemos suficientes recursos para hacer todo lo que un país como el nuestro demanda. Y en segundo lugar está el otro problema, y que tiene que ver con la disposición de presupuesto para hacer cosas que no sean pagar sueldos o gastos corrientes de la administración. Es decir, ya nosotros llegamos a un punto en donde recortar más es imposible sin empezar a cerrar escuelas, cerrar hospitales o tirar masivamente empleados públicos a la calle, digamos, desemplearlos, ¿verdad? Destituirlos. Porque una vez que usted le quita el presupuesto, lo que tiene que pagar en salarios, lo que tiene que pagar en cargas sociales, lo que tiene que pagar en bonificaciones y lo que tiene que pagar en gasto corriente para luz, agua, etcétera, lo que le queda es un 5%. Entonces ya no se puede hacer más. Nosotros recortamos, cuando entramos, 42 mil millones de colones sin que nadie nos lo pidiera del presupuesto que recibimos de la administración Chinchilla. Después recortamos 221 mil millones más a solicitud de los diputados y llegamos a un acuerdo con ellos para que nos aprobaran el presupuesto, que si nos aprobaban el presupuesto recortábamos 61 mil millones más. Lo hicimos. Recaudamos mejor y apenas logramos sostener el déficit en un 5.7 del PIB, igual al del año 2013. Bueno, ya un sacrificio mayor en cuanto a austeridad es casi imposible para el gobierno sostener. Entonces sí, el factor financiero es determinante. Y en este contexto, don Luis, que usted nos dice, un presidente que llega con la mayor cantidad de votos que ha recibido una persona en este país, o sea, una alta demanda y altas expectativas de la población con poca capacidad de hacer, ¿sí? Hay que hacer mucho, pero con poquito. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia que usted visualiza para poder orquestar con este universo de partidos políticos fragmentados esos objetivos que usted nos contó al puro principio, ¿verdad?, en este segundo año? Bueno, es que aquí es donde viene el truco. Hay muchas cosas que no se pueden hacer o que cuesta mucho hacer. Sí se pueden hacer, pero cuesta mucho hacerlas. Pero hay otro montón de cosas que sí se pueden hacer. Es decir, la situación es como tantas en la vida y en la política, en donde no se trata de mirar los blancos y los negros de la foto, sino los matices, los grises. Por ejemplo, programas sociales. Nosotros encontramos que un 20% de los fondos que se destinaban a programas de lucha contra la pobreza los recibían no pobres. Es decir, estaban contaminadas las listas de estos programas. Entonces, las becas, los recursos de Avancemos, las casas, estaban siendo entregadas a personas que no las necesitaban tanto como otras que no han sido elegibles para esos programas diseñados específicamente para luchar contra la pobreza. Bueno, en este año hemos depurado las listas, hemos hecho mapas sociales que nos permiten llegar hasta la casa de cada familia en pobreza extrema de este país. Logramos ajustar los números, cambiamos la metodología de lucha contra la pobreza para no utilizar el ingreso como elemento definidor de si una persona vivía o no vivía en pobreza extrema, sino las necesidades insatisfechas. Una metodología que se aplica gracias a los desarrollos que se hicieron en la Universidad de Oxford. Entonces, ahora hemos depurado la lista. Eso significa que tenemos 20% más de recursos para atender a pobreza extrema. Eso es un buen ejemplo de un lugar en donde había dinero, pero no había voluntad de gastarlo bien, de invertirlo. Otro tema es infraestructura escolar. Más de 15.000 millones de colones por año de infraestructura que no se hace. Bueno, estamos recuperando eso por medio de un Ministerio de Educación Pública cuyo director del Departamento de Infraestructura Escolar está ahora mucho más comprometido con ese proceso. Vivienda. Se ha criticado mucho al ministro Pujol. Rosendo Pujol ha sido el que mejor ha administrado los recursos del MIBA en los últimos 5 años. Y eso significa que estamos mejorando la gestión de los ministerios. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden hacer, otras que va a costar mucho hacerlas, pero vamos a movernos en esa dirección. Entonces es un vaso medio lleno o un vaso medio vacío el que tenemos en la mano. Yo quisiera verlo medio lleno, no medio vacío.
Analizando precisamente las dificultades que ahora se están planteando, no solo desde el presidencialismo restringido, sino también con la Asamblea como está actualmente, un elemento importante, y queríamos preguntarle desde la perspectiva que se tiene con respecto al tema de fertilización in vitro, ¿verdad? Es una deuda pendiente, además hay una sentencia en firme. ¿Qué margen tiene, digamos, usted, don Luis Guillermo, como presidente, para avanzar en este tema? Bueno, hoy recibí a don Hubert May y a un grupo de padres y madres de familia que apoyan la fertilización in vitro con una nueva iniciativa, porque según esa interpretación que ellos trajeron, se podría resolver el tema por decreto. Lo estamos analizando. Hay una sentencia. Yo he señalado que independientemente de otras consideraciones que son importantes y que hay que atender con sensibilidad, el hecho de que un país como el nuestro esté condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y peor aún, que puedan venir más denuncias y más condenas en los próximos meses, nos coloca en una situación que no es deseable y que tenemos que resolver. Hay un debate en la Asamblea Legislativa, los proyectos están allí, ha sido el tema, creo, tratado, discutido, debatido desde múltiples ángulos con muy poco éxito. Pero esta es una obligación con la cual yo estoy comprometido desde el tiempo de la campaña y no he terminado de ninguna manera de cerrar esa puerta. Yo creo que Costa Rica tiene que resolver, hay que responder positivamente a esa demanda. Y me parece que no tenemos mucho tiempo para hacerlo sin que se nos complique la situación. Bueno, hoy estamos en Sobre la Mesa analizando las perspectivas del segundo año de gobierno con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa analizando las perspectivas del segundo año de gobierno. Les recordamos que hoy tenemos un programa especial, por lo cual tenemos 1h30 de programa, por razón también por la cual las repeticiones van a iniciar media hora antes. Es decir, el día sábado vamos a iniciar a las 7:30 de la noche, el día domingo a las 11:30 y el día lunes a las 3:30 para que pueda volver a ver este programa tan interesante. Don Luis Guillermo, antes de ir a corte, precisamente, en algún momento estábamos hablando de las diferentes, digamos, elementos y decisiones que se han tomado. En ese sentido, podemos ver como tres grandes espacios, decisiones que son netamente del gobierno central, otras que tienen que ver, digamos, más en relación con las negociaciones en la Asamblea y otras con diferentes actores. En ese sentido, con respecto a lo que sería directamente el Ejecutivo, hay un elemento, digamos, importante y que ha surgido en los últimos meses, que es el tema, y que además usted lo planteó en un programa de sobre la Mesa, ¿verdad? Cómo fortalecer la red de atención primaria en la caja, ¿verdad? Cómo mejorar los servicios de los EBAIS, insistir en la medicina preventiva. ¿Cómo estamos logrando avanzar en ese tipo de cosas? Bueno, yo, como lo señalé ya hace un ratito, sigo pensando que hay mucha tela que cortar con relación a la caja del Seguro Social. Evidentemente hay que dedicar mucho más esfuerzo a la medicina preventiva y estos días he tenido una serie de encuentros muy interesantes con gente de todo lado, no necesariamente médicos, aunque también con doctoras y doctores, quienes me han dicho que estamos en un punto en donde deberíamos entrarle de lleno a este tema de la prevención a partir de la discusión de temas como la nutrición, como la recreación, que se nos han ido quedando en la agenda, que estamos pensando mucho en las presas de operaciones, en la compra de equipamiento, en la infraestructura médica, que son temas muy importantes que hay que atender. No en balde ha resuelto la Caja del Seguro Social dedicar 10.000 millones de colones para agilizar el tratamiento de los pacientes que están en fila o 700 millones solamente para los pacientes en cardiología. Es decir, y estamos invirtiendo miles de millones de colones en la construcción de hospitales como el de Punta Arenas. Pronto vamos a estar haciendo lo mismo en Cartago, en Turrialba. Hay ¿verdad? Construcción de CAIS, inauguramos uno hace 3 o 4 meses en Siquirres. Hay otros que vienen de camino. En fin, esto es importante, pero hemos ido perdiendo un poco control sobre el tema de la medicina preventiva. Mucha obesidad, poco ejercicio, la recreación se mira como únicamente los deportes de alta competencia. Entonces,
me parece que ahí hay mucho trabajo que hacer. Aquí en la Universidad de Costa Rica tuvimos la posibilidad de un congreso en donde estuvimos hablando a propósito de temas de salud, más de democracia que de enfermedades, es decir, más de gobernanza democrática, las distintas aristas que tenía esto, la provisión de agua potable, la capacidad de dar una vivienda decente a la gente para que viva en ella, las posibilidades de educar más a las madres, el apoyo a las jefas de hogar, precisamente por la incidencia que ellas tienen en la atención, por ejemplo, de los programas de vacunación de sus hijos e hijas. En fin, por ahí vamos, es decir, hay una conciencia importante de que deberíamos de ponerle una atención mucho más detenida a estos procesos de prevención de las morbilidades varias que tenemos, que cada vez en el caso de Costa Rica se parecen más a las de países altamente desarrollados y por lo tanto sí tienen que ver con el estrés, sí tienen que ver con la ingesta de grasas, de alimentos altamente con muchos preservantes, en fin. Entonces, vamos por ahí. Yo creo que hay mucha conciencia, especialmente en el Ministerio de Salud, de que hay un cambio en el enfoque que tenemos que propiciar. Otro de los, digamos, señalamientos que se le ha hecho, o de las dificultades que se señalan para llevar a cabo un buen gobierno, es la relación interna del partido. Y aquí quisiera traer a colación un autor que usted citó en campaña, Sandor Maray, en la novela que usted mismo estaba leyendo esa oportunidad, que en un diálogo entre los dos personajes dicen que luego de un largo tiempo de verse como oponentes en un duelo, ya era necesario llevar una tregua, un pacto de honor para llevarse bien. ¿Cree posible que pueda haber una tregua a lo interno del partido, realinearlo, enfocarse hacia los objetivos que tiene usted en este segundo año, relanzar el proyecto del partido como se tuvo en un inicio? El partido de gobierno, dice usted. El partido de gobierno. Bueno, es que le pregunto lo de gobierno porque ese pareciera ser un desafío con todos los partidos, no solamente con el de gobierno. Todos los partidos, todos, sin excepción, excepto quizá, y eso es una suposición que no necesariamente es cierta, los unipersonales, se encuentran partidos. Es decir, se encuentran fragmentados, tienen procesos internos que impiden una conversación con estos de manera única. Quizá el que tiene una situación probablemente de mayor homogeneidad es el Frente Amplio, a pesar de que también allí hay diferencias importantes entre algunos diputados y diputadas. Pero claro, en el Partido de Acción Ciudadana, el partido de gobierno, hemos tenido dificultades de diverso orden para el diálogo, entre otras porque entre los más importantes críticos se encuentran miembros en la Asamblea Legislativa del partido de gobierno y porque el mismo comité ejecutivo en algún momento realizó críticas feroces al gobierno por diferentes decisiones que tomamos. Eso ha cambiado, ahora hay un proceso de ordenamiento interno. A mí me satisfizo mucho cuando recibí a doña Margarita Bolaños, la presidenta del PAC, en Casa Presidencial, y después de que salió de la conversación conmigo y estuvo conversando con los medios, ella se refirió a que ella era la presidenta del partido de gobierno. Es decir, oír a la presidenta del Partido de Acción Ciudadana decir eso, pues a mí me satisfizo mucho, porque andábamos muy solitos en esa necesaria conversación con el partido oficialista, entendiendo, por supuesto, que un partido como el PAC nunca será oficialista y no se sentirá cómodo con eso, porque es un partido muy hosco, es un partido que no le gusta la sumisión al poder. Estamos hablando de un agrupamiento que estuvo casi siempre en la oposición, no, casi siempre no, que siempre estuvo en la oposición. Entonces, pasar de la contestación política a la cooperación es un concepto un poco difícil. Pero yo creo que sí, que me parece que hay un proceso de diálogo con el Partido de Acción Ciudadana que es adecuado, ¿verdad? Espero que a alguien no se le ocurra acusarme de beligerancia política por decirlo. Ahora, no solo con el Partido de Acción Ciudadana es necesario conversar. Hay que hacerlo con todos los partidos políticos, sin excepción. Y eso es un trabajo un poco complicado, ¿verdad? Porque buena voluntad existe, tanto en los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa como en el propio gobierno, para hacer esa tarea.
Pero bueno, también es cierto que las realidades en la política real, ¿verdad? Las realidades de la política real son aquellas que propenden al conflicto. Y yo estoy convencido que hay gente que de la boca para afuera dice que quiere dialogar con el gobierno, pero en su fuero interno y en las acciones que ejecutan, lo único que quiere hacer es impedir que el gobierno avance. Entonces, esto no es nada nuevo, yo creo que es un dato que hay que colocar en el lugar correcto y propiciar hasta donde se pueda entendimientos del más amplio espectro con tantos partidos como sea posible. Y habrá apoyos de partidos para unos proyectos y de otros partidos para otros. Es decir, aquí no estamos frente a en una etapa, permítanme que se use esa expresión, de monogamias partidarias eternas, matrimonios para siempre entre los partidos políticos. Sí, claro. En esta perspectiva que usted nos lanza ahorita, ¿es posible hacer pactos interpartidarios sin que se satanice? Porque en las últimas 2 administraciones cualquier señal de pacto era considerado, digamos, un pecado. Sí. Ahora, bueno, ¿es posible hacerlo de forma transparente, limpia, con rendición de cuentas seria? Bueno, yo esperaría que sí. Si no hacemos eso, el resultado va a ser la parálisis en pocos meses, ¿verdad? Otra vez, por una cosa que alguien dijo en estos días, y no me acuerdo quién fue, es una cosa tan inteligente que no pudo haber sido dicha por mí claramente. Alguien decía que estamos en un punto como nunca antes, cercano a lo más cercano que un régimen presidencialista puede llegar a ser un régimen parlamentario en Costa Rica. Es decir, una asamblea legislativa totalmente fragmentada, unos partidos políticos en la asamblea legislativa completamente fragmentados, un gobierno que no cuenta con el partido de gobierno como en la coalición gobernante en la asamblea legislativa y por lo tanto una obligación de todos los actores políticos de hablar y concordar y hacer entendimientos. No hablemos de pactos, hablemos de entendimientos, de acuerdos sobre la mesa, claros, etcétera, sobre un amplio espectro de temas. Claro, y en eso, como usted también lo planteaba, don Luis Guillermo, la realpolitik implica hacer acuerdos y hay decisiones que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, que no son decisiones que se pueden tomar, digamos, unilateralmente desde la presidencia. En ese sentido, la reforma fiscal, aunado a lo que hablábamos anteriormente, ¿cómo se vislumbra? ¿Cómo puede usted ver esa negociación? Porque, bueno, además, nosotros en otro programa decíamos que nunca es un buen momento para hacer reforma fiscal, porque nunca nadie quiere hacer reforma fiscal. Pero usted también acaba de decir que estamos no solo cerca a un sistema más bien, lejos de un sistema presidencialista, sino también en un momento de reforma fiscal urgente, que también nos lo dijeron varios expertos acá. Sí, bueno, por supuesto que hablar de impuestos siempre es odioso, y no solamente hablarlos, sino pagarlos, a nadie le gusta pagar impuestos. Pero hay conciencia creciente en los sectores productivos, en los sectores sociales, sobre la necesidad de hacer este diálogo, un diálogo sosegado, un diálogo profundo sobre el tema. Y de hecho, cada vez se vuelve más difícil acusar a sectores completos, por ejemplo, al empresariado. Es decir, el empresariado está en contra del plan fiscal. No necesariamente. Ya tenemos sectores, cámaras, no voy a decir ahora cuáles, pero que han estado en posibilidad y en voluntad de hablar con don Elio Fallas y decirle: nosotros vamos a ir con ustedes para discutir esto. Y estamos de acuerdo en que hay que hacer la reforma fiscal. Don Albino Vargas, secretario general de la ANEP, salió con toda claridad diciendo: nosotros vamos a participar en esto porque creemos que la reforma fiscal es importante. ¿En qué términos? ¿Con cuáles límites? Eso se va a ir discutiendo, ¿verdad? Hay algunos partidos políticos que han dicho: de impuestos nada en los próximos 12 meses, porque usted dijo que hasta el segundo año. Sí, claro, y esperamos hacerlo en el segundo año, pues nos vamos a necesitar un año entero para negociarlo, por eso es que estamos empezando ahora. Y algunos diputados que incluso han llegado a decir, contraviniendo lo que también las coaliciones dominantes dicen en la Asamblea Legislativa, que quieren dialogar, que no van a dialogar en la práctica porque están imponiendo como condición el que no se hable de nuevos impuestos. Entonces yo creo que aquí es una situación muy variopinta. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo por salir a explicar este plan fiscal. Empezamos poniéndolo en internet, cosa que nadie había hecho nunca en la vida en este país. Es decir, un plan de impuestos colocado en internet para que todos los que quisieran verlo
pudiesen hacernos llegar observaciones. Llegaron 168 observaciones que están ya casi todas procesadas por el Ministerio de Hacienda, algunas de ellas muy por el fondo, muy valiosas, ciudadanas y ciudadanos que aportaron. Pero ahora hay que llevar eso a un proyecto de ley, llevarlo a la Asamblea Legislativa y explicarlo calle por calle, casa por casa si es necesario. Y vamos a hacer ese esfuerzo. Así es que apenas estamos en las primeras de tanteo en un ejercicio que va a ser largo, duro, complejo, pero absolutamente fundamental para la estabilidad del país. Don Luis, de ahí, en ese punto que usted señala, efectivamente, nunca es un buen momento para plantear una reforma fiscal o un paquete de impuestos, como queramos verlo. Primero porque tiene un costo para todos los bolsillos de las personas, pero también porque tiene un costo político. ¿Cuál es el costo político que está dispuesto a asumir el gobierno para sacar adelante esa tarea? Pues todo, Daniel, todo el costo político. Es que no hay alternativa. Nos tocó, ¿verdad? Nos tocó. Y en buena hora que haya sido así, porque yo lo he señalado ya en otras ocasiones y lo reitero. No seré presidente una segunda vez, ni seré candidato a la presidencia de la República una segunda vez. Le serviré a mi país 4 años con toda la dedicación del mundo. Y eso lo que significa es que no tengo que estar cuidándome las espaldas por lo que haga, porque no voy a volver a pedir votos de los costarricenses para que me elijan presidente. Esta es una ocasión en donde ustedes tienen a un presidente que de previo está diciendo, no sigo con esto. No porque no lo considere importante, no porque no lo considere bonito, no porque no sea para mí el mayor honor que se me haya conferido en la vida, simplemente porque no creo que tenga que seguir insistiendo en esto. Una vez es suficiente y habrá otras personas mucho más capaces que yo que tomen la tea. Entonces voy a pagar el costo político entero. Es más, eso es una de las cosas que me sorprenden muchas veces cuando oigo a algunos de mis adversarios en la Asamblea Legislativa diciendo que ellos no van a participar en esto y que van a bloquear cualquier iniciativa de impuestos. Ellos que hicieron que creciera el déficit, porque el déficit no lo inventé yo, a mí me cayó en el regazo el déficit de casi un 6%, ellos que son los responsables del déficit dicen que no quieren ayudarnos a resolver el déficit a pesar de que estamos dispuestos a pagar todo el costo político que ello conlleva. Yo digo, el país tiene que tener más madurez que esa, el país tiene que tener más conciencia que esa, y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, demostrando que se puede gastar menos, que se puede invertir mejor y que podemos ser muy austeros y aún así avanzar hacia un régimen de mayor fiscalidad y de mejor fiscalidad. Muy bien, estamos conversando con don Luis Guillermo Solís, el presidente de la República, con ustedes allá. Ya casi vamos por la mitad de nuestro tiempo. Vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes, sus preguntas, sus inquietudes. Estamos conversando con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, a quien agradecemos que nos haya hecho la diferencia de acompañarnos hoy, 1:30 de su tiempo. Don Luis, efectivamente hay costos que asumir, pero también hay responsabilidades. Usted ha dicho que hay un clamor, digamos, en la población por dar una efectiva rendición de cuentas. Eso es parte del compromiso de los 3 pilares que el gobierno asumió y nos gustaría que hiciera referencia a la forma en que este gobierno no solamente va a empezar a hacer, sino también a rendir cuentas a la gente que está esperando, ¿verdad?, que las cosas avancen. Bueno, lo primero que he de señalar es que el concepto más grande sobre la rendición de cuentas y sobre la transparencia, sobre la ética en la política que este gobierno pretende aplicar en todas sus gestiones, se recoge en un decreto que firmé hace pocos días sobre gobierno abierto. Hay que separar lo que es gobierno abierto de lo que es gobierno digital, ¿verdad? No es lo mismo. El gobierno abierto tiene que ver precisamente con los mecanismos para poner en manos de la opinión pública toda la información que se genere desde el Estado, ¿verdad? Actas, resoluciones, salarios, contratos, asesorías, es decir, una verdadera caja abierta para que la gente pueda mirar qué es lo que el gobierno hace.
Pero además, una comisión en donde los términos en que se resuelve la transparencia y las medidas de rendición de cuentas no las define el gobierno por sí y ante sí, sino que también es acompañado por las organizaciones especializadas de la sociedad civil en estos temas. Y hay varias en Costa Rica que serán incorporadas a ese marco de referencia. Eso por un lado. En segundo lugar, estamos haciendo un ejercicio ya estrictamente administrativo y financiero para incorporar la administración por objetivos de los programas de gobierno. Tanto el Ministerio de Planificación como el Ministerio de Hacienda, que por primera vez en décadas están trabajando juntos. Sí, doña Olga Marta Sánchez y don Elio Falla se han convertido en yuntas de una misma carreta. Y eso le da una gran fuerza a las acciones que ellos están haciendo. Se están poniendo de acuerdo para dar un seguimiento mucho más estricto a los grados de cumplimiento de los programas y también a la calidad de la gestión en el cumplimiento de los programas. Y esto va a ser muy importante porque cuando lleguemos al próximo debate sobre presupuesto, vamos a tener datos duros con los cuales llegarle a los diputados, diputadas y a los propios ministros y ministros de Estado. Déjeme interrumpirle ahí, don Luis. Hace muchos años le escuché una vez una conferencia y usted hablaba de un sistema de semáforos. El verde que podíamos avanzar, el amarillo que nos daba alerta y el rojo. La pregunta es, ¿el gobierno con este sistema y esta alianza o este mecanismo de trabajo entre Hacienda y Planificación para darle seguimiento a los resultados del hacer que tienen que hacer en este segundo año, cuál es el sistema de semáforos para intervenir y no esperar hasta el año entrante, ¿verdad?, a que nos demos cuenta de que se ha avanzado mucho o poco, sino cómo establecer un sistema de alertas que le puedan permitir a usted tomar decisiones mientras estamos sobre haciendo la marcha, las cosas? en caliente? Eso es una buena pregunta. Bueno, hay varias metodologías. Bueno, lo primero es que en el Plan Nacional de Desarrollo, que dicho sea de paso, ha sido muy poco criticado, lo cual significa que es muy sólido. La señora ministra Sánchez Oviedo colocó indicadores de éxito. Ahí están. Ya tenemos un conjunto de indicadores, es decir, que podemos medir el avance de los programas prioritarios que fueron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de esta administración. Y es decir, que hay una absoluta consistencia entre nuestra propuesta en campaña, el Plan Rescate, que se llamaba Plan Rescate, el plan de gobierno que presentamos a la ciudadanía y el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es un paquete muy compacto. Lo segundo es que estamos haciendo en materia de financiera y de gestión de obra, por ejemplo, en las unidades de ejecución que tienen los distintos ministerios sobre fondos de cooperación internacional o préstamos, estamos obligatoriamente pidiendo informes mensuales o trimestrales, lo cual permite darle un seguimiento mucho más ágil a estas obras. Y lo tercero es que, bueno, estamos poniendo un poquito más de presión política en algunos ministerios, ¿verdad? Porque nos parece que no puede ser que lleguemos al próximo ejercicio de debate de lo fiscal con una ejecución poco llamativa, pongámoslo así, ¿verdad? Tenemos que llegar a dar fe de que en este segundo año de gobierno efectivamente las cosas han empezado a moverse. Y bueno, y tal vez en ese sentido sería importante retomar el hecho de que, bueno, el Plan Nacional de Desarrollo en general se empieza a ejecutar en el segundo año de las administraciones, ¿verdad? Porque el primer año, en realidad, lo que se termina de ejecutar es el plan de la anterior administración. Y en este sentido, ustedes han planteado mucho el tema de evaluación por resultados. O sea, ¿ha habido algún tipo de resistencias? Porque, bueno, evaluar por resultados es muy distinto a evaluar por evaluar, ¿verdad? O sea, ¿cómo están visualizando poder realmente ver esos resultados de aquí a un año? No, el dolor se ha visto. Mucha de los resultados y de los informes que se han pedido han generado algunas pequeñas rebeliones institucionales. Por ejemplo, con la evaluación del año pasado, que generalmente se hacía
casi de manera automática, otorgando altas calificaciones a todo el personal, ya varios ministros y ministras pusieron orden y empezaron a bajar las notas. Y eso tiene una incidencia directa sobre las anualidades. Sí, claro. Porque las anualidades no son derechos adquiridos, a pesar de que mucha gente piensa que sí lo son. Las anualidades requieren 2 años consecutivos con evaluaciones de muy bueno para que esas anualidades sean otorgadas. La formalidad dice que los jefes y los jefes de los jefes pasan a todo mundo con altas calificaciones casi de manera automática. Bueno, ya empezamos a hacer cosas que no estaban ahí funcionando bien, y entonces lo estamos castigando un poquito. Entonces sí hay resistencias, claro, y las habrá de muchas formas en los próximos meses. Me salta la pregunta, don Luis, ahora que lo escucho por el tema de su tiempo. Es decir, el Estado de la Nación ha dicho que hay más de 100 instituciones descentralizadas. ¿Cómo hace el presidente para poder evaluar mensual o trimestralmente? ¿Cuál es el equipo de apoyo que tiene en el Ministerio de Planificación, en Hacienda, para que le puedan decir, ok, estos son los temas que van en verde, estos son los temas que van en amarillo y esos son las alertas rojas? ¿Cómo se organiza ese trabajo para poder realmente evaluar y decir, ok, hay que hacer correcciones en este punto, hay que mejorar en esto, a este personal hay que digamos, si me permito usar la expresión, hay que jalarles el aire? ¿Cómo hace el presidente para hacer eso? Porque su tiempo sí realmente es altamente ocupado. Sí, no, el presidente no puede hacerlo excepto en casos excepcionales. El trabajo lo tiene que hacer la ministra de Planificación y Política Económica. Esa es la primera responsable de advertir en lo que toca a cumplimiento de objetivos, en lo que toca a gestión de obra pública, ¿verdad? Y le toca al ministro de Hacienda hacer las alertas oportunas. Y me llegarán los informes, que todavía no me han llegado, ¿verdad? Pero me llegarán los informes de quienes, a pesar de esas alertas, no han ido cumpliendo. Entonces ahí sí, jalar al aire será responsabilidad mía. Pero no tendría tiempo materialmente para hacer un seguimiento personal de cada uno de los ministerios y de las instituciones autónomas. Usted nos está planteando una forma distinta de hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando, desde campaña se planteaba que iba a ser un gobierno del cambio. Y el cambio se puede ver de 2 maneras, de cómo se hacen las cosas y qué cosas diferentes se hacen, ¿verdad? ¿De qué manera cree que usted que se está avanzando en ese cambio? Bueno, hay diferentes expresiones del cambio. Algunas son estrictamente simbólicas, otras son muy por el fondo. Nosotros cuando hicimos un primer análisis de lo que estábamos encontrando, cuyos resultados se recogieron en el informe de los 100 días, por ejemplo, encontramos que en materia de pensiones había leyes como la del año 98 que no se estaban cumpliendo y que era necesario entrarle a ese tipo de, digamos, incumplimientos que estaban causándole un grave daño financiero al Estado. Lo mismo con el tema de las convenciones colectivas. Entonces, que había que aplicar la ley y darnos la oportunidad de, utilizando los mecanismos de ley, dar cuenta de estos bolsones de ineficiencia o de privilegios. Se denunciaron convenciones colectivas que están siendo negociadas, renegociadas, cosa que no ocurría hacía décadas, porque eran parte de un toma y daca clientelar entre los gobiernos de turno y algunas organizaciones sindicales. Se aplicó estrictamente lo que decía el decreto del 98 respecto de quiénes debían y hasta dónde tenían que recibir pensiones algunos pensionados, muchos de ellos simpatizantes del PAC y muchos de ellos profesoras y profesores universitarios. Interpusieron recursos ante la Sala Cuarta y la Sala Cuarta paralizó ese proceso que nos estaba deparando cerca de 12.000 millones de colones al año. No era poca la cantidad de dinero que nos permitía ahorrar la aplicación de ese decreto. En otro orden de cosas, estuvimos mucho más dispuestos en esta administración a dar a conocer los debates en la formulación de proyectos de ley. Ya señalé la decisión de colocar en internet la propuesta fiscal. También lo hicimos, aunque en un proceso que resultó mucho más polémico en el tema de la ley de radio y televisión. Ahí la discusión se enredó, entre otras cosas porque la tutela sobre el diálogo no fue tan eficazmente realizada por los jerarcas. Eso también es distinto.
el hecho de que estemos dispuestas y dispuestos a someter a escrutinio de la sociedad una serie de decisiones que antes eran de exclusiva voluntad del Poder Ejecutivo. La depuración de los programas sociales, eso fue un cambio muy importante. Otra vez allí había malas prácticas enquistadas que estaban impidiendo que la gente que más necesitaba los recursos los recibiera. Entonces yo creo que hay indicaciones de cambio, para no decir otros que tienen que ver con actitudes de los jerarcas frente a problemas. Por ejemplo, el hecho de que ahora estemos dialogando prácticamente y tengamos equipos de resolución alternativa de conflictos dispuestos a salir a atender de inmediato las reivindicaciones de gente que tiene mucho tiempo de estar pidiendo solución a sus problemas más apremiantes que no habían recibido. Bueno. Muy bien, estamos conversando con don Luis Guillermo Solís, el presidente de la República. Vamos a la siguiente pausa y regresamos en unos minutos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando las perspectivas del segundo año de gobierno con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Y precisamente, don Luis Guillermo, hoy que se cumple un año de gobierno, porque bueno, a veces la gente piensa que es el 1 de mayo, pero hoy hace un año fue que usted inició. ¿Qué lecciones le ha dejado este año de gobierno de cara a este segundo año? Bueno, una lección muy importante es que teníamos razón cuando nos planteamos en campaña la necesidad de hacer el mayor esfuerzo para romper con más de medio siglo de bipartidismo y de política tradicional. Yo sigo siendo optimista respecto del gobierno que presido y espero que realmente al final de mi mandato, dentro de 3 años, podamos haber cumplido, si no con todas, con la inmensa mayoría de las promesas que hicimos en campaña y de esa manera satisfacer la expectativa que ese 1.327.000 costarricenses colocaron en el gobierno. Pero bueno, tampoco tengo una bola de cristal y no sé cómo irá a ser aquello. Ya vendré a rendir cuentas en su momento. Pero de lo que sí estoy seguro, y es una lección aprendida muy importante, es que de haber seguido por donde íbamos, la situación del país hoy sería muy distinta. Y las perspectivas que miro con esperanza, con ilusión, para la Costa Rica que necesitamos en las próximas décadas, estarían muy oscurecidas por las malas prácticas y por las viejas tendencias de la política tradicional. Yo estoy muy contento de haber tenido la posibilidad de encabezar este gobierno, que creo es un gobierno de transición hacia un momento distinto de la política y de la democracia costarricense. Esa es una cosa. 2, una lección muy importante, es que el ciudadano, la ciudadana, o en un sentido más general, el pueblo, es bastante más sabio que sus dirigentes políticos y que los medios de comunicación y que los grupos de presión, y que la gente tiene un entendimiento hoy mucho mayor, mucho más sofisticado, mucho más refinado de lo que uno se imagina. Y esto quiere decir que no solamente entienden mejor lo que miran, como que tienen más información respecto de lo que opinan y que tienen un criterio bastante propio y sacan unas conclusiones muy relevantes sobre cosas que antes eran monopolio de una pequeña camarilla de intelectuales o de políticos o de empresarios o de dirigentes sociales. Esto a mí me ha impresionado mucho. Evidentemente uno no puede sacar conclusiones necesariamente definitivas de lo que la gente le dice en la calle, porque yo no hablo con todo el pueblo. Digo, cuando camino por San José o cuando salgo a eventos o cuando me reúno con gente, pues lo hago en un sector muy pequeño. Pero créanme que lo que escucho en la calle es muy diferente a lo que se escucha en las redes y a lo que se escucha en los medios. Y a mí eso me impresiona mucho, ¿verdad? Porque lo que estoy oyendo de la gente es: no afloje, no se quite, siga para adelante, usted va a hacer, ¿verdad? Estamos rezando por usted, presidente, estamos pensando por usted. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque uno tiende a dejarse confundir por el barullo en redes y los troles y el debate en las camarillas políticas más cerraditas, ¿verdad? Donde uno vive. Y qué va, la gente tiene un entendimiento muy diferente.
Eso lo quería preguntar, don Luis Guillermo, hablando de este rompimiento y de este cambio y además del optimismo que usted ha mostrado hoy en esta conversación y de la sabiduría popular. Saramago tiene un cuento muy bonito que se llama La Isla Desconocida. De un rey que tenía un castillo con muchas puertas, pero las puertas más concurridas eran la puerta de las peticiones y la puerta de los obsequios que le iban a dejar al rey. ¿Por qué entonces la gente cree que el gobierno recibe más obsequios que responde las peticiones? Si usted dice que en la calle se escucha de forma diferente, ¿por qué hay esa percepción generalizada de que los que gobiernan reciben más obsequios de las peticiones que responden? ¿Por qué suceden esas cosas? Mire, yo creo que hemos pasado por tantos años de malas prácticas, de ilegalidades manifiestas, del chanchullo de la clase política, del timo a la ciudadanía en momentos en que ésta amanecía a esta nueva realidad política, que estamos arrastrando todavía esa desconfianza ciudadana que en bendita sea la hora existe, es decir, un cierto escepticismo ciudadano frente al poder, ¿verdad? Es muy interesante porque muchas personas, por mucho que uno dé cuenta de valores diferentes a los del pasado en el ejercicio del poder, siguen pensando que básicamente somos igual de corruptos, igual de ineficaces, igual que todos los demás. Y eso yo creo que es el resabio de toda esa frustración acumulada. Pero también es cierto la otra cosa, y es que no se están haciendo tantas mediciones como en otros momentos se hicieron. Yo creo que ha habido un descrédito tan grande en las encuestas y en las mediciones y especialmente las interpretaciones de esas encuestas como resultado de lo que ocurrió en la última campaña política, que incluso los medios han sido muy esquivos a meterse en estos avatares de la medición, y eso también limita las posibilidades de saber realmente lo que se está pensando en estos espacios en donde además la opinión es muy voluble, donde las adhesiones son muy frágiles. Aquella política en donde una persona era miembro de un partido político para toda la vida, o en donde el papá o la mamá eran capaces de infundir una dirección, etcétera, ya eso no existe. Entonces, creo que las personas están mucho más interesadas en lo concreto que en estas grandes entelequias, ¿verdad?, políticas. Será muy interesante ver qué resulta desde el análisis politológico de estos años. Don Luis Guillermo, en la reunión pasada de la CELAC en Costa Rica, de hecho, le hicimos una entrevista al expresidente uruguayo Mujica, y él planteaba que si quiere hacer plata, no se meta en política, pero que si quiere ayudar a su país, si quiere construir cosas, que en realidad la política es el espacio. Y bueno, algo que en general en las escuelas de ciencias políticas y todos los que trabajamos esto siempre insistimos, de que el ejercicio de la política dignifica, es algo bueno, es algo que en realidad construye. ¿Cómo logramos, verdad, desde esta nueva visión, hacer que la juventud entienda que sí, tiene costos ser ministro, ser viceministra o lo que fuera, pues tiene costos porque estás en la palestra, pero que es algo bueno? Con el ejemplo. Esa última cita que se oía en el discurso de toma de posesión de la carta de mamá a sus nietos, solo el ejemplo vivifica. No hay otra manera. Uno tiene que ser capaz, como don Pepe Mujica, de salir del poder más pobre de como entró y hacerlo con alegría y hacerlo sin necesidad de expresar alarde por haber hecho lo que de todas maneras cualquier persona decente está obligada a hacer cuando se mete en política, que es servirle a la gente que lo eligió. No hay otra manera, es que no será por las obras que construye, porque pueden construirse grandes obras en un gobierno altamente corrupto, en un gobierno altamente autoritario y violador de los derechos humanos. No será por las grandes declaraciones que se dieron, porque muchas de las más grandes obras de la humanidad se hicieron en silencio, ¿verdad? No será por la hermosura del jefe del Estado, que sale uno más arrugado y más calvo y más ojeroso de como entró. Tiene que ser por el ejemplo, no hay otra forma. Es el ejemplo de un político que hizo lo que consideró era lo mejor, con sinceridad,
que fue consistente con los principios y los valores que vivió toda la vida y que está dispuesto a renunciar al poder con alegría después de haber servido a su país durante el tiempo que se le concedió. No hay otra manera. Dos cosas que me llaman la atención de lo que usted acaba de decir: alegría y ejemplo. ¿Es posible encontrar ese mismo ejemplo en el resto, digamos, del equipo que le acompaña? Y segundo, usted tuvo una campaña que se llamó La Ruta de la Alegría. ¿Todavía mantiene la alegría a la hora de acercarse a Zapote, don Luis Guillermo? Ah, sí, claro. Y cuando me alejo de Zapote, más alegría me da todavía. Se los puedo asegurar. Para mí la gran alegría es salir a estar con la gente. Más bien mi gran queja a mis compañeras y compañeros más cercanos en el despacho es que me tienen demasiado encerrado en Zapote. Yo quiero estar fuera de Zapote y me siento muy bien trabajando con la gente. Y no, sí hay... Esta es una buena pregunta, Daniel, porque... y en esto yo creo que el PAC ha sido bastante culpable de haber generado una sensación a veces demasiado negativa sobre el funcionario público y sobre el político o la política. La inmensa mayoría de la gente es decente en este oficio, la inmensa mayoría. Hay un grupo ahí corrupto, mañoso, cuyas prácticas son despreciables en algunos casos, ¿verdad? Que tienen una capacidad infinita para de volverse camaleónicos, ¿verdad? De transfigurarse. Pero la inmensa mayoría de los servidores públicos, de las servidoras públicas, son personas honradas que a veces más bien se sienten aturdidas por la mala calidad de algunos de los liderazgos que tienen que obedecer. Pero yo me siento muy satisfecho cuando miro en general la administración pública, porque creo que la mayor parte de la gente tiene la misma sensación que una persona que produce en el campo, o que es una empresaria, o que tiene una científica. Es gente que se preocupa por sus hijos, que quiere un país mejor, que tiene buenos sentimientos, que se equivoca, igual que nos equivocamos todos, tarde o temprano, en alguna cosa. Pero la inmensa mayoría de la gente, y ciertamente del equipo de gobierno, son personas honorables que lo que están buscando es el bienestar para la gente. Tanto así, y pongo este ejemplo porque es un ejemplo como muy concreto, para personas que dicen, no, este presidente se fumó algo antes de ir ahí sobre la mesa, ¿verdad? Vea el ejemplo de don Sergio Alfaro. Estaba ganándose un sueldo que es 2 veces mayor al que tiene hoy como ministro y sin embargo, como presidente ejecutivo del INS, y sin embargo salió del INS teniendo obligaciones familiares. Don Sergio no es un hombre rico, no es un empresario que tiene, no, es un profesional liberal, es un abogado que tiene el sueldo, vive del sueldo que se gana, para ponerlo de alguna manera. Y salió de ahí a ser ministro de la presidencia con la mitad del sueldo que tenía en el INS. Bueno, ese es el nivel de compromiso y de entrega con que él está haciendo ese trabajo. Y el sueldo de un ministro, que bueno, si uno lo pone a compararse con otros sueldos es alto, es muy bajo con relación a las obligaciones, responsabilidades que tiene frente a su gente, a su pueblo. Bueno, tal vez, don Luis Guillermo, no podemos no hacer una pregunta con respecto a lo que ha sido su expertise como profesional antes, ¿verdad? Y ahora que es presidente. ¿Cuál es la valoración que usted nos podría hacer en este momento sobre las iniciativas a nivel internacional que se están abriendo? ¿Qué oportunidades se ven? Bueno, yo veo muchas. Primero porque hemos dado un renovado énfasis a la política exterior. Quise demostrarlo así, colocando por primera vez, no sé en cuántas décadas, un trozo importante del informe, o dedicándole un trozo importante del informe del 1 de mayo a la política exterior. 2 grandes temas: la lucha en defensa de la soberanía nacional, en los casos que lleva Costa Rica contra Nicaragua en La Haya, y sin duda la CELAC, que fue un momento culminante de la política exterior de Costa Rica, no de este gobierno, también de este gobierno, pero de Costa Rica. Costa Rica demostró que tiene capacidad de convocatoria, que tiene iniciativa, que es respetado como un interlocutor en América Latina, que es un ámbito en donde nosotros generalmente no hemos jugado con mucha fortuna. Hemos sido buenos como diplomáticos en Centroamérica, hemos tenido una relación muy cordial con Estados Unidos, con la Unión Europea, pero hacia América
a América Latina en su conjunto hemos sido más tímidos, digamos, más allá de los temas como derechos humanos, etcétera, en donde en los 70s y 80s Costa Rica jugó un papel importante. Pero miren, por ejemplo, la apertura con China, creo que eso es un ejercicio muy interesante, pasar a una relación mucho más estratégica. Nuestra determinación de asumir un liderazgo mucho más fuerte en el ámbito del SICA en Centroamérica. He dicho que vamos a optar, y lo quiero ratificar hoy, esto es un tema importante para nosotros, Costa Rica va a optar por la Secretaría General del SICA la próxima ronda. Nosotros queremos suceder a El Salvador en esa responsabilidad. Por primera vez vamos a buscar ese importante cargo del sistema interior. Ya llegó el tiempo de la maduración de una Secretaría General de Costa Rica en el SICA. Estamos muy interesados en reavivar nuestra presencia, nuestro liderazgo en política multilateral. El embajador Mendoza está haciendo un gran trabajo a ese respecto en Naciones Unidas y estamos empeñados en conseguir un equilibrio adecuado en esta llamada nueva diplomacia de cumbres con la OEA por una parte, CELAC por otra parte y los demás entendimientos subregionales. Así es que en política internacional creo que están produciéndose cosas muy interesantes. Muy bien, don Luis Guillermo, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado y todavía nos queda mucha conversación con usted, pero yo no quiero despedir este programa sin citar a José María Castro Madrid, a quien usted tiene un retrato colgado en su despacho, en un discurso que dio en 1873 y que dice: adelante, parece haber dicho Dios al ser humano al colocarle sobre el haz de la tierra. Adelante es la ley que impone a todo gobierno el movimiento actual del mundo. Ay de aquel que retroceda o se detenga. Esperamos que este segundo año no haya ni retrocesos, ni que el gobierno se detenga, don Luis Guillermo. Le agradecemos muchísimo su tiempo y a ustedes que están allá en casa les agradecemos también su sintonía, sus comentarios y nos vemos la próxima semana en un programa más de Sobre la Mesa.